Buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mayra. Hoy es sábado 29 de enero de 2022. Es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Sin embargo, no puedo negar la profunda tristeza que esta semana nos ha embargado por la lamentable pérdida de nuestro querido amigo, es director de noticieros y voz emblemática de GREM por 30 años, Juan Ceballos Aspe, quien ha trascendido el plano humano y se encuentra en la gloria divina. Descanse en paz. Agradezco infinitamente a ustedes la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. La humanidad ha sido conmovida en múltiples ocasiones por genios que destacan en diferentes áreas y transforman su mundo, dejando una herencia increíble para las generaciones posteriores. Esa es la inmensa figura de Amadeus Mozart, un músico único que antier hubiera cumplido 266 años de vida tras perderla en plena juventud, pero que nos dejó un legado inmenso y valioso inmortalmente. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros, amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido y muy apreciado invitado, Miguel García Audelo, ya 100% de casa, editor y profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, actual coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues Miguel, fíjate que voy a poner como música de fondo la obertura de la ópera La Flauta Mágica, que fue la última ópera estrenada por Mozart a 2 meses de su fallecimiento. Y para mí, la máxima de sus óperas, no de su música, pero sí de sus óperas. Y bueno, entrando en tema precisamente, la semana pasada platicamos de las universidades y de las personas que acuden a sus aulas. Pero la educación y la proliferación de individuos, de genios, como hace un momento decía, que no fueron a una universidad, es realmente increíble. Por ejemplo, yo no sé, no sé qué noticias tengas tú, Miguel Ángel Buonarroti, Miguel de Cervantes Saavedra, Ludwig van Beethoven, Edgar Allan Poe, no sé yo que hayan tenido una formación universitaria como tal. Y son precisamente ellos los que se estudian en las universidades, o sea, ellos son la fuente del estudio de la universidad. Ahora que estamos a finales de enero y podríamos hablar de otro que tampoco fue a la universidad y que sin embargo se convirtió en el símbolo de la música por excelencia, como decía hace un momento, Mozart. Miguel, ¿qué te parece si hablamos del genio de Mozart ahora que acaba de pasar su natalicio? Como no, Mozart es quizá uno de los músicos, compositores, genios del cual se haya escrito más, yo creo que de los más estudiados, de los más analizados, de los más repetidos, montados, y sobre todo de los que más leyendas hay acerca de él y de su persona, pero especialmente de su obra. Y Mozart, como bien dijiste, pues hace unos días hubiera cumplido más añitos ya a los que ya tiene. Vivió 56 en Salzburgo, pues, pues sin lugar a dudas es, como tú también dijiste, es el símbolo de la música por excelencia. Él mismo y su nombre es sinónimo de música. Cuando uno dice Mozart, uno dice música, ¿verdad? Y la vida de este genio, que tampoco fue a la universidad, pues, como digo, está rodeada de muchas historias, de personajes increíbles, de un padre riguroso, pero excelente maestro, del cual vamos a hablar, y que pues el día de hoy nos siguen hablando de él, ¿no? Y de este personaje, como digo, pues podremos decir mucho, pero pues, ¿qué te parece si lo vamos viendo así como por sus facetas? Vamos a empezar por la de prodigio, ¿no? A ver. Este pequeño niño que a los 3 años, 4 años, estaba presente durante las lecciones de música que le daba Leopold Mozart, su padre, a su hermana Nana, Ana María Mozart, pues parece que aprendió así nomás escuchando, y de un momento tú ya estaba sentado en el teclado, en el clavecín, tocando lo que él decía que eran las notas que se amaban, es decir, creaba armonías. Esto, pues, debió haber atraído poderosamente la atención de su papá, que
que no entendía cómo un niño de 4 años, de 3 años, pues podía tocar el clavecín, nomás viendo o escuchando. Es que algo que se dice muy poco es que realmente la que había sido un prodigio, pues era su hermana y su padre, Leopold, se dedicaba a su hermana, a enseñar a su hermana, porque realmente era un prodigio. Y a causa de la genialidad y de la luminosidad de Wolfgang, pues terminó eclipsándola. Ahorita vamos a hablar un poquito de ella, pero la genialidad de Mozart, la que manifiesta en sus primeros años de vida, pues hace que su padre, que había sido músico en la capilla de Salzburgo, pues deje su carrera de lado, no solamente como instrumentista, sino también como compositor para dedicarse enteramente a la educación de sus hijos, que saben muy bien aprovechar. Entonces, la primera fase de Mozart es la del niño prodigio. Y esto le lleva a pensar a su padre que sería muy egoísta, nomás que sus hijos fueran conocidos en Salzburgo, y determina que habría que hacer viajes, ¿no?, en las principales cortes europeas para mostrar pues el talento sí de su hija, pero especialmente el de su hijo Wolfgang. Esto les hace llevar recorridos que hoy nos parecerían increíbles en una época en donde los caminos eran difíciles, inseguros, rodeados de enfermedades, ¿no?, que llegan a cubrir, pues sí, una gran cantidad de kilómetros y llegan a las principales capitales de Europa, entre ellas Viena, que era la capital musical de la Europa del siglo XVIII. Y muy pronto se dan cuenta de que pues el prodigio es una realidad, que primero había escépticos que decían que su papá era el que componía la música que llega a distribuirse en sus primeros años, pero es realmente Wolfgang el que tiene una capacidad no solamente de tocar o interpretativa, sino de componer a sus 5 años, ¿no? Hay algunas exageraciones, sí, en esto. Hay por lo menos la Sinfonía 3 y 4 de la primera época de Mozart, en la época londinense, ¿no?, que sí son compuestas por su padre, ¿no?, pero es porque yo creo que tenían la premura pues de mostrar que realmente era un niño prodigio. Y realmente Mozart compone su primera sinfonía, ¿no?, antes de que hablemos de sus obras, pues a los 8 años, lo cual es increíble porque yo no sé qué niño de entonces y hoy, ¿verdad?, componen una sinfonía a los 8 años. Pues después viene su primera ópera a los 12, ¿verdad? Y de ahí, para el Real, pues toda su producción, que conforme va pasando el tiempo se va haciendo más rica, más sofisticada, más genial, ¿no? Entonces, Mozart permanece por lo menos hasta los 22, 23 años bajo la tutela de su padre, del cual se han dicho muchas cosas, entre ellos que abusó de él, ¿verdad? Pero no creo que el padre de Mozart haya abusado de él. La idea que tenemos de Leopold es de un personaje riguroso, un profesor muy exigente, que nos lleva a hablar de algo que tocamos la vez pasada, que era el tipo de educación que tenía la gente. En el siglo XVIII, pues los niños no iban a la escuela y se educaban en las casas. Y su padre se dedicó en cuerpo y alma a enseñarle todo lo que estaba a su alcance. O sea, era su profesor de música, sí, pero también de francés, de italiano, le enseñó geografía, algo de historia, lo que podía de filosofía y de literatura, pero sobre todo le enseñó a componer, ¿no? Y esta fase de Mozart como hijo, pues también nos lleva a hablar de su fase de sirviente, ¿no? Porque en esa época, pues, no había posibilidades de ir a la escuela y había que ganarse la vida trabajando desde muy temprana edad. Y él presta sus servicios a la capilla musical de Salzburgo desde muy temprana edad, ¿no?, hasta su posadolescencia, al servicio del arzobispo Rattenbach, ¿no?, que lo trata bien, es un personaje muy indulgente, y es en este periodo en el que crea, pues por ahí de un poquito menos de la mitad de sus obras conocidas, ¿verdad? Pero muy a su disgusto. Él prefiere viajar, creo que le agarró gusto al viaje, porque él también sabía que era un personaje muy poco inusual. Entonces Mozart en su niñez y en su adolescencia, pues se va a dedicar a viajar, sí, para mostrar su genio, pero también para ganarse la vida, ¿no? Y llegar a las ciudades y componer algo no solamente para agradar a los nobles, ¿verdad?, sino especialmente a las principales autoridades, pues para que le dieran un empleo fijo, que fuera como compositor o como músico dentro de sus cortes, ¿no? Entonces, la primera época de Mozart, que va hasta sus 20 años, pues la dedica a viajar, a componer, a terminar su formación musical, porque estos viajes no solamente son para mostrar su genio, sino también para estudiar,
¿Con quién? Pues con los principales músicos de la época. En su niñez, cuando tiene 8 años y viaja hacia Londres, conoce a Johann Christian Bach, uno de los hijos del gran Johann Sebastian Bach, que le da algunas lecciones, lo sorprende y le llega a tomar mucho cariño al pequeño Wolfgang. Su amistad duró, pues, lo que duró su estancia en Londres, que fue de cerca de un año, pero en Mozart influyó en tal forma que siempre conservó un buen recuerdo de él, pero también le preservó el cariño. De hecho, cuando él muere en 1782, y Mozart se encontraba escribiendo su concierto para piano número 12, toma uno de los motivos que está en una de las óperas de Johann Christian Bach y lo convierte en el segundo movimiento de este concierto para piano número 12. Pero también en Italia se va a estudiar con el padre Martini, que era la máxima autoridad musical del momento, ¿no? En este país, en este conjunto de reinos, en Italia, y le enseña contrapunto. Y a cada lugar que va trata de absorber no solamente las enseñanzas de estos individuos como Johann Christian Bach o como el padre Martini, sino también la forma en cómo componen en cada sitio. Entonces, de una forma se componía en Viena, de otra forma se componía en Italia, de otra forma se componía en Mannheim, de otra forma u otros gustos tenían en Londres, y de todo, ¿no? Va absorbiendo lo que puede, a tal grado de que pues, si están dependiendo de la ciudad, es el estilo en el que compone, ¿verdad? Y creo que su fase más productiva, la que le dio mayor renombre, es la que inicia a la edad de 26 años, en 1781-82, en Viena, en donde trata de establecerse con muchas dificultades, con muchas penalidades, ¿no? Y que, sin embargo, va a ser la que nos legue la mayor cantidad de obras por las cuales él pasó a la historia. Grandes conciertos para piano, serenatas, sinfonías y desde luego óperas, unas de las cuales tú has mencionado, pero que también no solamente formaron parte del repertorio de la Viena de los años 80 del siglo XVIII, sino también de buena parte del repertorio musical que se interpretó después de su muerte en 1791, el 5 de diciembre de 1791, y durante muchas décadas. Se dice, y con razón, de que Mozart, a causa de su genio, pues permaneció en el muy exigente y anti-dieciochista repertorio musical del siglo XIX, ¿verdad? En esa época romántica, dominada por el estilo y la forma en que desarrolló Beethoven en las primeras décadas del siglo XIX, pues le dieron muy poco espacio a los contemporáneos de Mozart, aunque él tuvo un sitio muy especial dentro de, como digo, el repertorio musical europeo del siglo XIX y aún del latinoamericano, porque hablaremos más tarde de eso. Mozart llegó a México de una manera fragmentaria, tardía, ¿no? Y que sin embargo tuvo una recepción ambivalente. La creación musical que tiene Mozart en los años 80, como digo, es fulgurante, es increíble, en unos periodos de tiempo de composición realmente avasalladores que casi nadie se creía, ¿no? Y que, como digo, dieron lugar pues a grandes obras que hoy permanecen no solamente en el repertorio, sino en el imaginario musical de las personas que evocan la figura de Mozart como uno de los grandes compositores, no solamente del siglo XVIII, sino de la historia musical. Nombres hay muchísimos, pero ¿quién no ha escuchado la pequeña serenata nocturna, ¿verdad? La obertura de las bodas de Fígaro, la sinfonía número 40, y en fin, muchas de las obras que influyeron de manera decisiva en personajes como Beethoven, del cual se dijo muchísimo de si lo había conocido o no lo había conocido en 1787, pero también en este, como digo, imaginario histórico que se creó a lo largo del siglo XIX, que está atravesado por muchísimas leyendas. Y un día como hoy, a pocos días de su natalicio, pues yo creo que es muy a propósito, hablando especialmente de genios, ¿verdad? Que supieron leer los signos de sus tiempos y legar a generaciones posteriores un legado musical increíble que todavía escuchamos con muchísimo gusto. No sé qué piensas de esto, mi querido amigo. Muy interesante, sí. Fíjate que mencionabas ahorita a Beethoven y lo que yo recuerdo es que Beethoven fue a estudiar con Mozart, viajó de Baviera, bueno, no, de Berlín creo, De a, Bonn. sí, a Viena, pero apenas lo conoció,
porque en eso le avisaron que su padre estaba muy enfermo y se tuvo que regresar Beethoven a Alemania, a Prusia como era entonces, y cuando regresó a Viena Beethoven, ya Mozart había fallecido. Pero hubiera sido maravilloso hablar de dos genios como ellos, como Mozart y Beethoven, y ver si Beethoven podía ofrecerle algo a Mozart, porque Mozart sí le ofreció mucho a Beethoven, pero realmente creo que Mozart no recibió de Beethoven nada por las circunstancias del momento, no por otra cosa, sino porque... Era muy joven Beethoven, y no, era un estudiante, no lo puedo enseñar, pero pues Beethoven, por ahí ya que lo has mencionado, y hablando de estos imaginarios, ¿no?, que ya tenemos bien estudiados, pues siempre conservó una imagen muy peculiar de Mozart. No se sabe si realmente se encontraron. Cada vez que le preguntaban a Beethoven si lo había conocido, respondía con evasivas, a pesar de que vivía en Viena en su madurez Beethoven y se encontraba ahí el hijo de Mozart, nunca lo buscó. Pero se sabe, por ejemplo, que la Quinta Sinfonía de Beethoven, famosísima, está basada en algunos acordes que utilizó Mozart en la Sinfonía número 40. O que Beethoven no solamente se distinguió como compositor, sino que se ganaba la vida como ejecutante, ¿no?, en su juventud. Y de entre los conciertos para pianos favoritos de Beethoven, y que él incluía en su repertorio a tocar en sus conciertos, estaba el concierto para piano número 20 de Mozart. Pero no solamente eso, sino que muy sentimentalmente, Beethoven conservó una imagen de Mozart que es la que nosotros conservamos. En su cartera, ¿verdad?, en sus papeles, Beethoven solía llevar una imagen de una carreta, que llevaba el féretro de Mozart, porque le pareció tan terrible el final de él, que no solamente temía terminar como él, sino que de verdad le tenía un aprecio a Mozart tal que él le hizo llevar homenajes en su propia obra Beethoven. Pero de esto y de la obra de Mozart vamos a hablar en el siguiente trabajo. ¿Qué te parece? Perfecto, me parece muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando de Mozart a pocos días de recordar su natalicio. Está con nosotros Miguel García Audelo. Es un especialista en historia, pero además él es maestro en filosofía y letras y es un amante de la música. Y bueno, ya que hablamos de la vida de Mozart, Miguel, sería muy apropiado incursionar en su obra. ¿Qué podemos decir en general de la obra de Mozart y de cómo influyó en la música occidental después de su muerte en 1791? Y antes de que hablemos de eso, fíjese, hace no mucho me preguntaban que por qué en esta época ya no había Mozarts, por qué ya no había Beethovenes, o que ya no había Miguel Ángel Buonarrotis o Rafaeles o Platones, ¿verdad? Esa explicación es sociológica, tiene una naturaleza sociológica. En esa época, de verdad, que las circunstancias tan difíciles, la poca movilidad social, la ausencia o de oportunidades para acceder a una educación superior como una universidad, ¿verdad? Pues hacía que la gente se formara en su casa y se ganara la vida desde muy temprana edad, ¿no? Como músico en este caso, ¿no? Entonces a veces la misma necesidad es la que empujaba a estos grandes personajes pues a ganarse la vida a lo que se iban a dedicar pues el resto de su existencia, que en este caso fue la música. Y ya que hemos tocado el tema de su obra, bueno, pues es vasta y corta a la vez. Tú mismo dijiste que había muerto a los 35 años, estaba a un mes de cumplir los 36, pero incluso en nuestra época 36, 35 años es muy poco tiempo de vida, y aún así logró crear uno de los repertorios personales de un compositor pues más ricos y más complejos que jamás en la historia haya podido componer a alguien. De verdad, en el catálogo Kegel, que es el que recoge sus obras, pues se cuentan 623, pero pues nos preguntamos cuántas más se habrá llevado a la tumba, ¿verdad? ¿Cuántas más se habrá llevado a la tumba un personaje como Mozart? Bueno, en su juventud se dedicó a componer sinfonías, claro está, pero también a lo que en esa época se llamaba la música de cámara o la música galante, que consistía en serenatas, en conciertos, ¿verdad? Que se ofrecían para ocasiones especiales. Yo creo que de esa época, pues han sobrevivido en este imaginario, pues algunas de sus primeras sinfonías, ¿verdad? Que ha habido dificultades históricas para distinguir cuáles fueron las que él compuso realmente y cuáles fueron las que distinguió su padre. Pero también hace unos días, el 10 de enero de este año, se publicó en la Universidad Charles Darwin de Australia un artículo muy interesante que habla de los conciertos para violín
de esta época de juventud de Mozart. Y el profesor Jarvis, que trabaja en esa universidad, afirma que los primeros 3 conciertos para violín de Mozart fueron compuestos por su hermana. Fíjense nada más. A 270 y tantos años del nacimiento de Mozart, siguen haciéndose descubrimientos interesantes. Y esto no es una cuestión de apropiación indebida del crédito de unas obras, sino que tienen la explicación sencilla y muy natural de la época en donde una mujer no podría ser compositora. Y yo creo que su hermana mayor consideró que había que apoyar más bien la carrera de su hermano, que sí podía alcanzar la gloria de ser un compositor. No sé si renombrado o no sabían si era renombrado, pero creo que su hermana consideró más apropiado apoyar la carrera de su hermano que firmar sus propias obras. Y así también encontramos que dentro de las disquisiciones en el reconocimiento de las obras de Mozart, pues también se ha quitado del catálogo la Sinfonía número 37, que se debió su autoría al hermano de Joseph Haydn, uno de los amigos de Wolfgang Amadeus Mozart, a quien por cierto le dedicó sus 6 más famosos cuartetos para cuerda. Entonces, en esta época de juventud tenemos obras brillantes, breves, que no tienen la complejidad y profundidad de las obras de madurez, pero que sin duda alguna sirvieron para sus propósitos en aquella época. Yo creo que entre, por ejemplo, el género operístico, sobrevive Idomeneo Re di Creta, que fue todo un acontecimiento, se reprodujo muchísimas veces en sus años y que logró sobrevivir. En el género operístico yo creo que la triada más famosa fue la que compuso en colaboración con Lorenzo da Ponte, este famosísimo poeta de vida aventurera, increíble, que terminó sus días en 1838, si no me recuerdo, en Nueva York, ya en los Estados Unidos, ¿no? Pero esta afortunada colaboración con Lorenzo da Ponte, pues dio el lugar a 3 de sus más grandes óperas, que son Las bodas de Fígaro, ¿verdad? Y Don Juan, ¿no? Si no me recuerdo, Costifantute, que creo que es la otra, ¿no? Sin duda alguna, esta afortunada colaboración, pues legó 3 de las grandes óperas que todavía se siguen reproduciendo, fragmentario de manera completa en los principales escenarios del mundo, ¿no? Y sin los cuales no se podría entender el desarrollo y la evolución de la música. ¿Por qué? Porque estas obras son muy diferentes a las que se componían en su época. Las bodas de Fígaro son una reproducción de la obra de teatro de Beaumarchais, que criticaba a la sociedad francesa de su época, llena de privilegios, en donde los nobles hacían lo que querían, pero en la obra de Beaumarchais y en la ópera de Mozart, pues se les ridiculiza, ¿verdad? Y en estas no triunfa el aspecto nobiliario, sino el ingenio, ¿verdad? El ingenio. En el caso de Don Giovanni, es también muy interesante e importante para nosotros, para la cultura hispánica, porque la base de la leyenda es la de el Don Juan Tenorio, este personaje sobre el que escribió Tirso de Molina, y que es, creo, la leyenda por antonomasia de España, y que sirvió como base a Da Ponte, que fascinó la sola idea a Mozart y creó una música que rebasó los estándares del siglo XVIII y que fue muy apreciada durante el romanticismo por el nivel, por la profundidad, por la potencia con la cual Mozart compuso esta ópera. Y la última, que no es parte de las colaboraciones con Da Ponte, pero que sin duda alguna sigue influyendo o siguió influyendo durante muchos años, es la flauta mágica, que es una reproducción de los rituales masónicos, ¿verdad? A los que pertenecía Mozart como hermano masón que era, junto con Joseph Haydn, con su propio padre también era masón, sus amigos que le ayudaban o trataban de ayudar en los momentos más terribles de su apenada vida, ¿no? Y que dio lugar a muchas leyendas, como es el que lo asesinaron por haber revelado los rituales masónicos de aquella época. Mozart, que se dedicó su vida a dar conciertos y cuyo instrumento favorito era el piano, pues compuso nada más nada menos que 27 conciertos para piano, entre los cuales pues destacan sin duda el concierto número 9, el 12 al cual ya hice alusión, que tiene un tema debido a Johann Christian Bach, el número 18, el 20 que tanto agradaba a Ludwig van Beethoven, el 21, cuyo segundo movimiento fue del agrado y del aprecio de los músicos románticos,
y el 26, que dedicado a la coronación de, José II, de Leopoldo II, perdón, bueno, siguió también en el repertorio europeo. Sinfonías, muchísimas, ¿verdad? Yo creo que de entre las más famosas está, yo creo que la número 25, que es el símbolo de una de las películas más famosas sobre la vida de Mozart, ¿no? La número 29 y 30, de la 29 a la 31, la sinfonía número 40 y la número 41 de Júpiter, llamada así por uno de los editores posteriores de Mozart. En general, la obra de Mozart no podría considerarse romántica, aunque muchos de sus estudiosos primeros así lo determinaron, sino más bien como una de las muestras más increíbles del dominio de prácticamente todos los géneros que pudo haber tenido un músico del siglo XVIII como fue Mozart. Llama la atención que óperas, por ejemplo, como la Clemenza de Tito, que se estrenó y que fue en rigor la última que él compuso, permanecieron en el repertorio hasta el año de 1840. Y de hecho, Maximiliano de Habsburgo, cuando viene a México, trae entre las partituras que tocan las bandas militares la obertura de la Clemenza de Tito, que por cierto, Mozart cuando era niño era muy asiduo en el castillo de Schönbrunn, que era el castillo de donde residía la familia real de los Habsburgo, en donde, por cierto, nació Maximiliano en el año de 1832. De ahí la cercanía. Y en fin la ópera, la música de Mozart tiene un impacto tremendo en compositores como Beethoven, pero también, decía en el tramo anterior, un impacto bien relativo en México. Mozart llega de una manera muy fragmentaria. Los primeros registros que tenemos de su música están en la Catedral de México. Hay una pequeña sinfonía que está datada en su adquisición en el año de 1812, y llega en forma de reducciones de piano o incluso en fragmentos de ópera durante la independencia, y ya en la época independiente, la primera ópera que México escucha de Wolfgang Amadeus Mozart es ni más ni menos que Don Giovanni en la Ciudad de México, que por cierto no tuvo una muy buena recepción porque los mexicanos pues tenían unos gustos muy diferentes que no les hicieron apreciar en su máxima, en su máximo esplendor toda la complejidad sonora de Mozart. Pero Mozart va a ser uno de los más interpretados a lo largo del siglo XIX en México, junto con Cherubini, Haydn y desde luego Beethoven, y permanecerá, digamos, en el imaginario popular del mexicano a través de las reducciones pianísticas que hacen los compositores europeos o especialistas en reducciones durante el siglo XIX, y son las que van a ser más populares en México a lo largo del siglo XIX. En el siglo XX se van a conocer ya de manera más o menos integral algunas de sus más famosas obras a través de reproducciones orquestales, y no va a ser sino hasta la segunda mitad del siglo XX cuando tengamos un conocimiento más o menos completo de la obra y de la figura de Mozart, que desde el mismo momento de su muerte en diciembre de 1791 dio lugar a muchísimas leyendas, de las cuales, si quieren, vamos a hablar en el siguiente tramo del programa. Fíjate que hay un detalle que acabas de mencionar, me llama mucho la atención y creo que ha sido una de las cosas que más han analizado los historiadores de la música y historiadores de la sociedad, que es el hecho de que en sus óperas Beethoven destaca al pueblo, destaca a los humildes, lo mencionaste hace un momento, y lo recordamos claramente en otro momento, en otra situación. Siempre el triunfador, el personaje que va adelante, no es el noble. Y eso que, como acabas de mencionar, él se crió en Schönbrunn, que era lo máximo, era el Versalles de Viena. Y vaya, que vale la pena decir que Schönbrunn es un lugar excepcional, donde vivían los nobles, donde estaba lo máximo de Austria. Entonces, me llama mucho la atención el detalle de que en sus diferentes óperas, particularmente, la gente plebeya, la gente humilde, es la que destaca. Inclusive, por ejemplo, no sé,
Bueno, pues en el caso particular de la flauta mágica, vemos la intención de la Reina de la Noche, que es un aria maravillosa, cómo trata de matar al que va a defender al pueblo y trata de utilizar a su hija para matarlo, y cómo son dos plebeyos los que se llevan el centro de toda la ópera. Lo mismo pasa en las bodas de Fígaro, que también el personaje que le hace de sirviente es el que podríamos decir se lleva la mayor parte de toda la presentación. Y lo mismo pasa en Don Giovanni. Una vez más en Don Giovanni va a ser el escudero, prácticamente es el escudero, ¿verdad? El que va a destacar. Así es. Entonces, a mí me gustaría que en la siguiente parte, después de que hagamos la pausa, nos platicaras un poco más acerca de este pensamiento. No sé si quieres adelantar ahorita algo en particular. Sí, cómo no, o sea, realmente lo acabas de mencionar, el elemento por el cual sobreviven estas óperas de Mozart, especialmente las bodas de Fígaro, Don Giovanni y la flauta mágica, es que están compuestas con motivos que eran bien poco habituales en el siglo XVIII, por eso tuvieron una recepción bien fría en Viena, porque los vieneses del siglo XVIII están acostumbrados a los dioses griegos, a los reyes así de las leyendas antiguas de Egipto, de Mesopotamia, de Grecia, pero conforme fueron avanzando o fueron surgiendo estas revoluciones sociales y fueron colocando en el centro del cuestionamiento y de las exigencias al pueblo, ¿verdad? Como terminó siendo la Revolución Francesa de 1789, entonces eso ya era lo que menos decía a las personas y decía más el amor de Fígaro, ¿verdad? La pasión de Don Giovanni o todo el género de pasiones, toda la gama de pasiones que hay en Così fan tutte o en la flauta mágica. Sobrevivieron esas obras porque decían más de la propia humanidad que esas leyendas muertas, marmóleas, con las que componían compositores como Salieri, como Haydn, como todos sus contemporáneos, y que lo que provocaban es que cayeran en el más total de los olvidos. ¿Eh? Sí, no, vamos a hacer una hora de pausa, pero nada más quiero dejar una idea más. Hace un momento que mencionabas a Beethoven y la influencia que sobre él tuvo Mozart, creo que también Beethoven era un tanto cercano a lo que eran las revoluciones. No se nos olvide que una de sus sinfonías se la dedica a Napoleón Bonaparte, y cuando Napoleón se convierte en emperador, le cambia el nombre. Le pone como nombre La Heroica, creo que fue la tercera. La tercera sinfonía de Beethoven. Vamos a hacer una hora de pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando de la vida y obra de Mozart. Está con nosotros, pues, nuestro querido amigo y ya prácticamente, casi por decirlo así, dueño del programa, porque nos ha dado unas lecciones maravillosas, Miguel García Audelo. Él es historiador, es el coordinador del Seminario de Historia UNAM San Antonio, Texas. Y Miguel, no hay duda de que personajes como Mozart obligan a otros a hablar de él, pero algo hay de inevitable cada vez que hablamos de individuos como Mozart, precisamente. Es decir, de los mitos que ha habido alrededor de su vida y obra. ¿Cuáles serían los más populares que, dicho sea de paso, han formado la imagen de Mozart en nuestros días? Incluso me atrevo a decir y preguntarte en ese aspecto, la famosa película que dio la vuelta al mundo y que tuvo mucha aceptación, Amadeus, coloca por ejemplo, se me fue el nombre Salieri. Salieri, que era un gran músico, pero lo coloca como un individuo envidioso, como alguien que no destaca porque precisamente le hace la vida imposible a Mozart. Ya entrando a profundidad, parece que la cosa no es como lo plantea la película, pero sí da lugar a esos imaginarios. Ay, sí. Qué bueno que hablamos previamente de los imaginarios porque nos permite entender esto, ¿no? O sea, creo que todas estas han sido, como dirías, y lo digo respetuosamente, como lecciones encaminadas a entender muchos aspectos de la historia que están rodeándonos de manera frecuente y que a lo mejor a veces no sabemos interpretar o adquirir o asumir de la manera más apropiada. Y justamente la leyenda de Mozart, comienza después de su muerte, pero también la vivió él en vida. Hay una cosa terrible para esta clase de gente
parecería que es una constante en la historia que cuando se es poseedor de un genio notable, está destinado a la tragedia, a la penuria, a todo eso, ¿no? Entonces en esa época se preguntaban si realmente era un genio. Entonces la primera leyenda sobre él tiene que ver con su propio genio, ¿no? Acreditada cuando él era muy joven y que fue puesta, fue cuestionada a causa de la intervención de su padre a componer algunas de sus sinfonías, ¿no? Pero estas rápidamente se difuminaron, ¿no? Para que luego otras, más fantasiosas tomaran su lugar. Por ejemplo, cuando es niño, bueno, adolescente, y va a Nápoles, da un concierto ahí y toca el órgano en la iglesia principal de ahí, pero dicen que debía su genialidad o su habilidad en el piano porque traía un anillo en la mano derecha. Entonces, Mozart, para demostrar que realmente era quien había tocado, se lo quita, lo pone sobre el órgano y sigue tocando, ¿no? Entonces, conforme va avanzando, va tirando estas leyendas negativas de las cuales él llega a oír, ¿no? Y a lo largo de su vida da muestras de una genialidad, ¿verdad? Sorprendente. Para empezar, la velocidad a que componía, ¿no? Se dice, cuando uno va a un museo de Europa, por ejemplo, uno va al British Museum, en donde hay partituras de él, o uno va a Viena, a una de sus casas, de las que habitó, y ve las partituras, no tiene tachones. Entonces, esa genialidad también ha dado lugar a decir que Mozart componía, ¿no? A la primera, que pasaba de la mente al papel sus obras, pero tiene mucho de cierto, pero tiene algo también de legendario. O sea, sí podía hacer eso, pero también a veces se equivocaba. Y yo he visto partituras originales de él donde hay manchones y hay borraduras, ¿no? Lo cual no le resta mérito a su genialidad, pero hay que situarlo también en su propia humanidad. Cosa contraria a Beethoven. Beethoven era un individuo que podía tardarse en componer una obra años, ¿no? Y Mozart le tomaba una semana, por ejemplo, la sinfonía 39, 40 y 41, las compuso en 4 semanas. Es una cosa increíble. Mientras Beethoven se tardó para componer la sinfonía número 5, pues años, y la novena sinfonía se tardó más de una década en hacerla, ¿no? Entonces, esta misma idea de su genio, ¿no? De cuando es niño, pues con el paso de los años, pues va aligerándose porque el niño genio, el niño prodigio, da lugar al joven compositor talentosísimo, en el cual también da lugar a otro tipo de leyendas. Por ejemplo, ya que mencionas Don Giovanni, dicen que Don Giovanni, la obertura de Don Giovanni la compuso en la madrugada previa al estreno. Pero si uno tiene cuidado al escuchar la ópera, se da cuenta de que los acordes, de que la estructura, todo eso, están presentes en el final de la ópera. Entonces, de que compuso la obertura en el previo a su estreno, sí fue cierto, pero ahora sí que casi que sí, como que tomó los primeros, los acordes del final de la ópera y los volvió a obertura, lo cual tampoco le resta mérito, pero nos habla de la economía en el manejo de su propia producción musical. Y hablando de eso, pues otra leyenda, hablando del genio, es que así providencialmente supo de su propia muerte, ¿verdad? Y que a causa de haber sabido de su muerte compuso su propio requiem. Y esta legendaria pues se fue aclarando con el tiempo y resulta que había un señor rico, aventajado, que le gustaba encargar música a otros compositores y luego ya que recibía el manuscrito, las transcribía él y las firmaba él, requisito para que los compositores recibieran la paga era no decirle a nadie que había recibido el encargo, darle la partitura y luego él ya representaba esa música por aparte. Pero resulta que el nombre de este individuo ya se sabe, era el conde von Walsegg, le encargó el requiem a Mozart porque en febrero de 1791 su esposa había muerto, la esposa del conde, y Mozart, como era muy supersticioso y dado a las leyendas de esa naturaleza, creyó que el enviado que le había enviado el conde era el enviado de la muerte. No alcanza a componer el requiem, deja los motivos principales sobre los cuales va a componer, van a componer o van a tratar de terminarlo sus alumnos y termina por completarlo Franz Xaver Süssmayr, que era uno de sus alumnos más aventajados.
Otra leyenda tiene que ver justo con con su muerte y con las leyendas alrededor de ella. Mozart llega a decirle a su esposa que se siente envenenado. En 1791 él se sentía muy mal y como digo que era muy dado a creer historias de esa naturaleza y conspiraciones, Mozart llega a creer que lo han envenenado. En esa época era muy popular un veneno que se conoce como la aqua tofana. Es un agua que no tiene sabor, no tiene olor, es incolora y todo. Y él piensa que lo envenenaron de esa manera. Y a lo largo del a lo largo del año 91, del siglo XVIII, él va experimentando unos síntomas que hacen que su salud se degrade hasta que muere en 1791. Y de ahí surge esa leyenda con la que tú iniciaste acerca de si Salieri lo había matado, ¿no? Es una leyenda que surge justo por boca de Mozart, pero Mozart no dice quién lo envenena según él, pero con base en las cartas que él deja, pues se ha llegado a concluir de que probablemente Mozart muere de una fiebre reumática o incluso de triquinosis. Hay una carta de 1789, 90, no recuerdo bien el año, en donde él describe un platillo que le sirven y el platillo que le sirven es puerco asado. Y dado los síntomas que presenta en el 91, pues llegan a concluir que probablemente murió de triquinosis, una enfermedad que es producida por el mal tratamiento de la carne de puerco. Mozart no fue envenenado por Salieri, es una gran injusticia. Mozart incluso colabora con Salieri en algunas obras que escriben juntos. Por ejemplo, en 1785 crea una cantata para una cantante favorita de los dos, que era de muy su aprecio. Salieri da clases gratis a los hijos de Mozart, ¿no? Salieri era un personaje muy liberal, que daba clases incluso gratis a Beethoven, fue maestro de Beethoven, y llegó a ser tan popular esa leyenda de que le tenía envidia y eso que Salieri, estando ya viejito en 1824, 23, se la llega a creer y estando demente, ya con demencia senil, llega a afirmar que él lo envenenó. Pero es porque ya estando en un estado de esa naturaleza ya no sabía distinguir entre la realidad y el chisme. Y este motivo fue el que utilizaron personajes como Alexander Pushkin, quien crea una obra de teatro que se llama Mozart y Salieri, ¿no? Que sirve de libreto para una ópera del siglo XIX, cuyo autor ahorita se me escapa, pero hay una ópera que se llama Mozart y Salieri con base en Pushkin. Y luego en el siglo XX, en los años 70, Peter Schaffer hace otra obra de teatro que se llama Amadeus, que da pie a esta famosa película que poco tiene que ver con Mozart, porque realmente no era así. O sea, Mozart no era ese bobalicón que se reía de todo y bueno, tiene muy poco que ver con la vida y obra de Mozart. Para ampliar esto o para alejarnos de estas leyendas que tienen mucho de romántico y que de verdad, cada vez que nos acercamos a personajes como ellos, pues sí nos gusta su vida, lamentamos lo que les haya pasado durante su existencia, pero cómo nos encanta el chisme y las historias que se crean alrededor de ellos, y pues por eso tienen mucho éxito películas como las de Peter Schaffer. Pero pues ya que hablamos de eso, yo creo que acercarse a obras, ¿no?, que hablan de su vida sea muy conveniente. Yo recomiendo a todos nuestros escuchas que si tienen la curiosidad, pues revisen la biografía que hace de él Peter Gay, o la que hace Marcel Brion acerca de su vida, o la que le hacen el matrimonio Massin o Massin, que es una biografía exquisita, muy voluminosa, que se disfruta bastante. O si quieren algo muy académico o muy particular, pues les recomiendo mucho la biografía de Wolfgang Hildesheimer, ¿no?, que aborda la vida y obra de Mozart de una manera puntual. Y ahora, que si quieren saber realmente cómo era, pues no hay mejor forma de acercarse a Mozart sino a través de sus propias cartas. Las compiló Balcells hace muchos años, en el 2006, y la obra se llama Autorretrato de Mozart, donde compila todas sus cartas y en la que se nos ofrece un Mozart muy humano, ¿verdad? Muy divertido, muy dado a las bromas, porque también eso es otra de sus grandes leyendas acerca de que era muy escatológico y hacía muchas bromas, y cuando uno menos se lo imaginaba ya lo había albureado, y era un personaje que según los testimonios de la época, cuando uno se le acercaba a Mozart, ¿verdad?, bajito, delgado, de ojo azul, de cabello dorado, con sus pelucas y con sus
casacas. Uno no podía creer que ese era el compositor de las óperas, de las bodas de Fígaro o de Don Giovanni, porque era un individuo tan mundano, amante del billar, del vino, de las mujeres y de las bromas bien subidas de tono, que de verdad uno no podía dar crédito que como una mentalidad de esa época, ¿verdad? O de esas dimensiones, podía ser Wolfgang Amadeus Mozart. Y ya que hablamos de leyendas, la última acerca de que era un iletrado, era muy ignorante, pues eso sí es cierto. O sea, Wolfgang Amadeus Mozart no estaba al tanto de lo que producía Immanuel Kant, ¿no? A pesar de que vivió en la época de Kant, de Goethe, de Voltaire, de todos esos grandes personajes, no le interesó en absoluto leerlos, ¿verdad? Y más bien sus lecturas estaban guiadas a guiones de óperas que habían presentado colegas suyos, ¿verdad? Para tener ideas, para desarrollar sus propias obras, pero de que era un iletrado y que uno no podía hablar de las novedades literarias de la época, no podía hablar uno de las novedades literarias de la época. Así es que esta imagen, esta imagen de Wolfgang Amadeus Mozart, más que a través del vehículo de la leyenda, pues ha llegado hasta nosotros a tal punto de valorar como un personaje fuera de la realidad que sobrepasó su propia naturaleza humana y que sin embargo sigue diciéndonos mucho acerca de nosotros mismos a través de su música, que es todo arte. Magnífico, maravilloso. Pues sí, realmente vale la pena escuchar a Mozart, ver sus óperas. Y te hago una pregunta ya para finalizar. Esta producción tan gigantesca, mencionaste más de 600 obras, por lo menos acreditadas a él, en una vida tan corta, ¿a qué horas dormía? Una vez hicieron un ejercicio bien interesante. Mozart compuso 626 obras, más las que se han estado encontrando. Eso equivale a componer una cantidad abrumadora año por año, ¿no? Y una vez hicieron un experimento acerca de que un copista de gran velocidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tardaría un copista profesional de trasladar nuevamente a mano todas sus obras? Pues llegaron al cálculo de que un copista ducho tardaría aproximadamente 24 años en trasladar toda la obra de Mozart. ¿A qué hora dormía? No lo sé, tal vez sí era un personaje fuera de lo común, ¿no? Sí, porque se ha mencionado de muchos genios que sus horas de sueño son mínimas. Mínimas, dormía muy poco, eso sí, porque era un individuo que tenía bastantes cualidades bien extrañas, ¿no? Que era como hiperactivo y el sueño pues era lo que era lo que menos le preocupaba, pero lo que llama la atención es que tenían jornadas de trabajo abrumadoras de 15, 16 horas seguidas, que nada más hacían del baño y comían y volvían a su trabajo, o sea, 15, 16 horas seguidas trabajaba Mozart, lo cual explica pues la gran cantidad de obras que publicó en vida, ¿no? Miguel García Udelo, muchísimas gracias por este programa. ¿Qué tenemos para la próxima semana? Quedamos que en el mes de febrero vamos a hablar desde el punto de vista de la filosofía de una serie de valores humanos. Sí, pero no se asusten nuestros señores escuchas. No vamos a hablar de comportamientos o conductas, vamos a hablar, ¿qué opina la filosofía de conceptos abstractos como la bondad, el amor, el bien, el mal? Pues de eso vamos a hablar en el mes de febrero, pero vamos a empezar con el concepto del bien. ¿Qué ha dicho la filosofía acerca del bien? Y esto les va a ayudar a saber si se han portado bien o mal. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel García Udelo. Muchas gracias a Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa, a Roberto Ríos en la dirección de grabación y a ustedes, estimadas y estimados amigos, muchas gracias. Los esperamos el próximo sábado 5 de febrero con un programa muy especial. Diálogos con la historia de los colaboradores de GREM que han partido a la eternidad. Ojalá y pronto este maravilloso grupo radiofónico coloque una merecida placa conmemorativa con todos esos nombres. Muchas gracias, muy buenos días y feliz fin de semana.